Tengo una mano levantada. Sí, yo, profe, qué pena una Hola, dime. consultica. Profe, yo no alcancé a enviar la bitácora de esa unidad precisamente que su merced va a corregir para el lunes. ¿Hay alguna posibilidad de enviarla Sí, ahora? claro, Ya la tengo lista, claro. pues. No, no, sí, ya mismo yo voy a abrir la evidencia de bitácora. De hecho, voy a abrir las evidencias de acá. Vamos por partecitas. Primero les voy a indicar el cronograma de actividades, cómo quedó definitivamente, porque es el cronograma para todo el técnico, ¿ya? Está el cronograma general y está el cronograma por cada una de las fases y seguido de ello, obviamente abrimos la evidencia de bitácora, la voy a dejar hasta el próximo viernes para que ustedes puedan hacer el cargue, ¿listo? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale, entonces yo les hablaba del cronograma, tenemos un cronograma general. Si ustedes pues gustan, lo pueden descargar, que sería lo ideal para que ustedes se vayan programando. Ese cronograma está completo, ya está en su totalidad. O sea, nosotros dónde vamos, pues ya terminamos la primera fase que es planear, ¿sí? Y ya nos vamos a la segunda fase que es hacer. ¿Y dónde estamos trabajando actualmente? Vamos aquí, ¿listo? Archivo de escultura de personaje y nos falta todavía el video making del proceso. Mire que nosotros tenemos plazo de cargar esta evidencia total hasta el 2 de noviembre todavía, ¿sí? O sea que perfectamente podemos trabajar porque la parte del video making no es tanto, no es tan complicado como la escultura de los personajes. Entonces, lo que yo estaba planeando es trabajar esta semana y la próxima semana, sería esta semana del jueves y la próxima semana del 23, y trabajar en el video making la próxima semana. En ese video ustedes no es tan largo, la verdad. O sea, en ese video es algo muy sencillo para poder cumplir con esa fecha del 2, ¿sí? Obviamente yo voy a dar una semana más como siempre lo hago para poder cumplir absolutamente con esa evidencia. No hemos tenido inconvenientes con evidencias, todos lo han hecho de la mejor manera y a borradores casi no tengo, ¿sí? Entonces, por ese lado vamos muy bien, ¿sí? Entonces, eso les quería comentar. Esa fue la reunión cortica de la vez pasada y ya tenemos un cronograma de actividades para que ustedes lo puedan revisar, lo descarguen y se programen también. Listo, mire que nosotros tenemos hasta el 13 de diciembre de 2026 tenemos formación. Hasta esa fecha debemos acabar absolutamente todo el técnico. Debemos entregar pues el producto que nosotros pretendamos realizar. En este caso pues su proyecto que lo van diseñando y lo van desarrollando de a poquitos. Mire que tenemos tiempo, todavía tenemos prácticamente un año entero. ¿Sí? Entonces, tranquilos, o sea, no se estresen porque yo entiendo que cuando uno toma un programa nuevo y sobre todo un programa de diseño es complicado. Yo los entiendo muy bien ahí porque también me ha tocado. Entonces, vamos despacio con ese tema, ¿sí? Vayan avanzando ustedes, vayan mirando los videos, vayan diseñando, que a medida que vamos desarrollando el proceso, yo sé que ustedes van a ir mejorando su producto, ¿sí? No es que ya ahora simplemente con entregar la evidencia, no, yo ya tengo que entregar todos los personajes, no, no es así. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, vamos perfeccionando esos diseños, vamos implementando más temáticas, vamos implementando más cositas a nuestros personajes para entregar un buen producto. ¿Listo? Entonces, Obdulia, no, tranquila, no se estrese por ese tema. Yo sé que es complicadito, pero yo sé que vamos a salir aprendiendo muchísimo de esta tecnología. ¿Listo? Por otro lado, vamos a revisar el tema de, de la evidencia de ustedes.
¿Cómo les ha funcionado a ustedes Ayuna? ¿Ya ha mejorado? ¿Alguien que me pueda contar cómo van con Sayuna? Si ha mejorado el funcionamiento. Sí, profe, por lo menos ya no se cae tanto como Ya, solía hacerlo, parece. Ha estado más Ya, fluido. deja entrar bueno, más, sí. vale. Entonces, muchachos, les voy a dejar esta evidencia. La evidencia de la bitácora se las voy a dejar hasta el viernes 24. ¿Listo? Viernes 24 de septiembre hasta las 12, hasta las 11:59. ¿Listo? Ahí quedó para que ustedes puedan cargar. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Vale, Gracias. vale, con todo el gusto, para que por favor les comuniquen a sus compañeros también. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de clase. Dana, bueno, se nos perdió Dana. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a mirar un poquito de concepto relacionado con texturas. Sí, es un concepto bastante importante el tema de texturas, debido a que las texturas, pues, es lo que nos va a dar el realismo de cada uno de nuestros trabajos. Estas diapositivas se las voy a dejar a ustedes, son conceptos que yo he sacado de varias guías de trabajo y algunos videos que yo tengo que me parecen importantes que los vamos revisando y los vamos mirando. ¿Listo? Vamos a hablar netamente de texturas. Entonces, aquí hace referencia a una textura 3D. Prácticamente una textura 3D es un atributo que nosotros le generamos a una pieza. Es decir, un círculo que tenga tal textura, un círculo con textura metálica, un círculo con textura de hierba, un círculo con textura de madera, ¿sí? Dependiendo del realismo y dependiendo del efecto visual que nosotros queramos generar en cada una de estas texturas, ¿sí? ¿Para qué se hace una textura dentro de un parámetro de Blender? Pues la verdad, la textura se la utiliza como para dar más originalidad y para dar más realismo a lo que nosotros queramos construir. ¿Listo? Por aquí tengo un video, el primer video que vamos a mirar. Este video, muchachos, es un video que dura 50 minutos, ¿sí? En este video les voy a explicar a ustedes paso a paso cómo va a ser el manejo más fácil de texturas, cómo va a ser el manejo y construcción, manejando el mapping, manejando la coordinación de texturas, para que ustedes lo hagan de una forma más clarita, ¿sí? O sea, aquí hay enlaces, aquí hay absolutamente todo. Miremos un pedacito para que ustedes tengan referencia de ello. No lo vamos a mirar todo porque obviamente es bastante largo. ¿Listo? ¿Sí pueden escuchar el audio? ¿Me confirman si escuchan el audio? Todavía no. Todavía no suena, profe. Ahí, No, señor. Aquí no. ya. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender todo lo básico para crearte. ¿Ahí lo Ahora sí. escuchan? Listo, vale, iniciamos entonces. Vamos a mirar cerca de unos 5 minutos y, y luego se los dejo en las diapositivas para que ustedes lo miren con paciencia. Todos cómo crear texturas, cómo combinarlas y un montón de cosas útiles para que empieces a crear tus propios materiales para aplicarlos a tus objetos en Blender. Así que vamos a ir. Bien, primero de todo vamos a crear una esfera para poder trabajar mejor a la hora de ver los materiales y texturas.
Por lo tanto, si hacemos el cubo, le damos a suprimir, nos vamos en Add, Mesh y creamos una icosfera. Abrimos este panel que se llama Operador y le ponemos un poco más de subdivisiones, que no son más que polígonos, por ejemplo 5 o 6. Y luego le damos botón derecho encima y le damos a Shade Smooth para hacerlo suave. Bien, ya tenemos nuestra base. Ahora, para crear un material en Blender, siempre tenemos que ir a este icono que es como una pelota de color rojo. Y si clicamos aquí y le damos de nuevo, se crea un nuevo material donde tenemos el Surface Principal PSDF. Pero bueno, no lo vamos a hacer desde aquí. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo desde el editor de nodos de materiales. Por tanto, hago Control Z y para ello tenemos dos opciones. La primera es ir en Shading y se abre como esta interfaz, pero hoy no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de una forma mucho más fácil. Por tanto, volvemos aquí donde estábamos y para hacerlo más fácil te vas en esta esquina superior y cuando pasas el ratón por encima aparece como una cruz que si clicas y arrastras te permite crear una nueva pestaña. Entonces, más o menos ponla por aquí. Y ahora clicamos en este icono y le damos a Shader Editor, es decir, el editor de nodos de texturas. Y ahora para crear un nuevo material, simplemente le damos en nuevo. Y se nos crea estos dos nodos para empezar. Para ocultar este panel, simplemente dale a la N. Y si le das otra vez a la N, te lo vuelve a mostrar. Antes de empezar a tocar los nodos, vamos a configurar el viewport para poder previsualizar los materiales. Para ello podemos expandir esta pestaña cuando pasamos el ratón por encima con control espacio y le damos este icono. O si no, también lo que puedes hacer, cuando estás aquí encima, si mantienes el botón de la rueda de ratón y arrastras, te permite hacer como scroll de esta barrita para poder ver aquí los iconos. Entonces le damos aquí y ya está. Si no, recuerda que si le das la Z, también te permite fácilmente cambiar entre los diferentes modos de visión. Otra cosa que te recomiendo hacer es eliminar esta pestaña del timeline, porque ahora no nos interesa. Por lo tanto, botón derecho y le damos en Close Area, para tenerlo todo mucho más limpio. Y si quieres incluso ocultar esta barra, dale a la T. Y si luego la quieres volver a ver, simplemente le das a la T y ya está. Bien, ya tenemos la interfaz muy limpia. Ahora sí que vamos a empezar a trabajar con los nodos. Bien, vamos a empezar por refrescar un poco qué son estos botones de aquí. Estos botones es lo mismo que la parte superior de la pestaña de materiales. Es decir, donde pone Slot 1, que hay como una cajita y un material, es la mochila que lleva el objeto que hemos creado. En este caso, la icosfera. Y en este caso, solo tiene un material. Pero si le damos al más, podemos crear tantos materiales como queramos. Por ejemplo, le doy un más y tienes un nuevo material. Entonces ahora le damos a nuevo y tenemos ya, pues ves, un material 2. Para borrarlo le damos a menos. Luego, aquí material 01 es el nombre del material que hemos creado. Tú en cualquier momento le puedes cambiar el nombre. Es lo mismo que ir aquí. Esto es la mochila, esto es el nombre. Puedes ponerle madera, cristal, óleo, lo que tú quieras. Y luego, si le damos a este icono, es todos los materiales que existen en el proyecto. La diferencia de este y este es que este son los materiales que están dentro del objeto y aquí puedes acceder a materiales que tienen otros objetos. Entonces, esa diferencia. Y es lo mismo que clicar aquí. Luego, ahora estamos trabajando en el modo objeto, es decir, el material del objeto, porque lo pone aquí. Si tú quieres cambiar el color o el material del fondo, puedes hacerlo desde esta pestaña, pero para cambiar el color tenemos que poner en modo render, aprieto la Z y pongo render. Entonces, por ejemplo, si toco esto, vemos que cambia el color. O si no, nos vamos aquí y ponemos World. Y nos sale estos nodos, que es lo mismo que esto. Así que tú puedes elegir si cambiar el material y el color del fondo o del objeto. Voy a ponerlo en modo material y continuamos. Por cierto, una pequeña aclaración es que antes te he dicho que el Strange es el color del fondo, pero realmente es la fuerza del color. Para cambiar el color, clica aquí encima y seleccionas cualquier otro. Y aquí tienes el nivel de luminosidad, es lo mismo que tocar aquí. Lo que pasa es que yo, para hacer el fondo rápidamente oscuro, simplemente bajo la fuerza 0 y ya está. Simplemente quería aclarar esto para que no te confundas. Siempre que veas Strange en un color o en una luz, es la intensidad. Luego, volviendo a la sección de materiales, recordemos que aquí donde pone Surface y vemos todo esto, que parece pues mucha cosa, es lo mismo que este nodo. La diferencia es que aquí podemos conectar más cosas para hacer una textura mucho más elaborada y aquí no. Entonces, todo esto ahora ya no lo tocaremos y trabajaremos desde el Shape Editor,
que es esta pestaña. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es simplemente ocultar esta sección, arrastrando y lo pongo lo máximo a la derecha, para que podamos ver únicamente el Shader Editor y el Viewport. Bien, ahora te voy a explicar cómo funciona el concepto de nodos y los atajos principales. Que por cierto, si te has visto mi vídeo tutorial muy bueno de qué son los nodos de geometría, es decir, en inglés, los Geometry Nodes, pues mucha cosa que te voy a explicar ya lo sabrás, porque el concepto es lo mismo. La diferencia es que los Geometry Nodes son nodos para crear geometrías un poco más complejas a partir de nodos. Pero el concepto de conectarlos, moverlos, atajos y el tipo de sockets es lo mismo. Entonces, lo que hayas aprendido ahí se puede aplicar aquí y viceversa. La diferencia es que estos nodos son para textura y los otros para geometría. Te lo recomiendo que te lo veas porque es muy interesante. Entonces, ¿qué son los nodos? Los nodos no son más que cajetillas que contienen parámetros que hacen funciones. Piénsalo como pasos. Entonces, para conseguir un objetivo necesitamos diferentes pasos, conectar diferentes cosas para que haya un proceso. Estos son los nodos. Hay nodos simples, nodos un poco más complejos, como este que tiene mucha cosa. Y los nodos funcionan siempre de izquierda a derecha, de una entrada a una salida, porque se pasa información a través de los cables. Por ejemplo, vamos a cambiar el color de esta esfera. Vamos donde pone Base Color, clicamos y ponemos, por ejemplo, el azul. Entonces, ahora se está pasando esa información de este material a través de este cable. Está llegando al output. El output siempre es la salida. Si no hay un output, tú no puedes visualizar el material. Por ejemplo, si me pongo encima de este socket, los sockets son estos puntitos de colores. Si clico encima y arrastro, desconecto el cable donde pasa la información. Por lo tanto, como en la salida no llega la información, pues no se ve el material, en este caso, el color. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre tiene que haber un output. Por tanto, nunca vamos a borrar esta cajetilla. Entonces, para conectar, clicas, arrastras y lo pegas al Surface. Entonces, ¿qué son esto de los cables? Pues como te he dicho, pasa la información. Puedes clicar y arrastrar para conectarlos o para cortarlos fácilmente, haces control, botón derecho y te sale como un cuchillo que cuando pasas por encima, zasca, te lo corta. Por si no quieres estar ahí desconectando manualmente. Repito, control, botón derecho. Luego, una cosa que tienes que saber es que esto, es decir, los sockets, los puntitos de colores que están a la izquierda, son inputs. Y los que están a la derecha de un nodo son los outputs. Una cosa es el output de nodo general y otros son los outputs de los nodos. De cualquier output, es decir, puntito que está a la derecha, puedes sacar tantos cables como quieras, porque puedes enviar esa información a diferentes nodos. No obstante, en los inputs solo puedes conectar un cable a la vez. No puedes conectar 2, 3, etc. Así que, repito, de los outputs puedes tirar tantos cables como quieras, pero en los inputs solo puedes poner uno. Luego, ¿qué es esto de Surface Volume Displacement? Surface significa la superficie. Casi siempre trabajaremos con superficie, porque es lo que se ve encima de los objetos, es decir, como la textura del material. El volumen es lo que está dentro. Y esto es ya para un poco cuando somos más pros, que es para, digamos, hacer humo, agua, todo lo que es el volumen de un objeto y crear como un material un poco más elaborado. Por lo tanto, esto no lo tocaremos en este tutorial. Y luego, displacement es simplemente para crear como relieve en los materiales. Pero como también es un poco más elaborado, hoy no lo tocaremos. Entonces, casi siempre tú conecta todo en el surface para verlo en la superficie de nuestros objetos. Luego tenemos el color de los sockets, que son estos puntitos que te he dicho que están en los inputs y los outputs de cualquier nodo, y cuando trabajamos con los nodos de textura, básicamente tenemos 4 colores. Bueno, muchachos, eso es más o menos la explicación de cómo vamos a ir uniendo cada uno de los nodos para generar una textura que al final, cuando nosotros vamos a generar una animación, pues no tenga ningún inconveniente, ¿no? Por ahí miren en el WhatsApp que enviaron un enlace del video, me parece genial. Gracias, Michael. Te agradezco mucho por enviar el link. Igual también se los dejo en, en las diapositivas para que nosotros vamos mirando. ¿Listo? Entonces, después de haber visto estos 8 o 9 minutos del video,
que se parece que nos hablaran en chino, ¿no? Parece que nos dijeran, bueno, ¿qué es esto? Pero la verdad es bastante sencillo. Ya la próxima clase, cuando empecemos a generar texturas y lo miremos ya un poco más despacio, paso a paso, se van a dar cuenta que es muy sencillo, que es simplemente cuando nos hablan de nodos y nos hablan de uniones y nos hablan de cables, simplemente es generar una coherencia para generar una textura. Es decir, yo tengo un círculo que quiero que sea de color azul y que tenga una matiz como que se diga metalizada. Entonces simplemente unimos nodos, ¿ya? No es complicado, como les digo, o sea, no, el video es muy bueno. Los invito a que lo miren completo y si pueden empezar a diagramar y si pueden empezar a hacer esas uniones, perfecto. ¿Listo? Pero espero la próxima clase. Tengo dos cositas pendientes. Primero, de la construcción de un personaje orgánico, ¿sí? Sólidos ya hicimos, que es lo que trabajamos la clase, hace dos clases creo que fue, que hicimos como un tubo, sí, ese es algo sólido que lo podemos trabajar. Me queda un personaje que lo vamos a hacer orgánico y vamos a generar también algunas texturas. Entonces, eso es lo que pretendo hacer para la próxima clase, paso a paso, para que ustedes lo miren. Pero sí me gusta siempre antes teoría para que ustedes tengan una base fundamental de lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a mirar un poquito el tema de atributos modulados, también conocidos como mapas. Eso tiene que ver todo con el color, un color base, que ustedes ya saben cómo se aplica un color base, que lo hicimos la vez pasada, ¿sí? Entonces es un color puro del objeto, un normal map que simula los detalles finos de la superficie. Ya aquí estamos ya hablando un poquito más de texturas, un poquito más de geometría, tal vez, sí, algo muy leve de geometría, donde podemos agregar baches, donde podemos agregar arrugas, donde podemos agregar algo de montañas, pero sin una geometría real, es decir, que no tenemos medición donde podamos mirar objetos que sean completamente armónicos o que sean completamente iguales, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos un color base o un normal map, siempre nos vamos ahí, a una superficie que sea irregular, se puede decir, ¿sí? También tenemos algo de rugosidad, ¿sí? Para controlar el brillo. Estos que están aquí, Normal Map, Roughness, Metallic y Displacement, los podemos encontrar como opciones también al momento de trabajar las texturas. Y es lo que nosotros en el video nos empiezan a mostrar. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, si pueden mirar el video y van comparando con las diapositivas, pues prácticamente es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, algo de rugosidad, pues es para controlar el brillo, indicando qué tan pulida o tan áspera es la superficie, y qué tan rugoso o qué tan liso, en otras palabras, queremos nosotros tener la superficie como tal. ¿Sí? Metallic, pues obviamente, como la palabra lo dice, pues queremos mirar hacia dónde va el brillo, hacia dónde va la textura metálica, para que nuestros elementos, sobre todo elementos sólidos, nos queden con esa textura metálica. Y de desplazamiento, obviamente, que es relacionado con modificar un poco la geometría real, la geometría del objeto y desplazarlo un poco. Es decir, yo tengo una montaña, la quiero desplazar, entonces tomo ciertos puntos y hago el desplazamiento. ¿Sí? Tengo un ejemplo, una piedra que está completamente redonda, pero yo quiero que haya un desplazamiento en cada uno de los lados, perfectamente lo puedo lograr. ¿Sí? Lo puedo modificar y esto hace referencia a un desplazamiento, a una alteración de la geometría real del objeto. ¿Listo? Tenemos también algo relacionado con algunos tipos de texturas que ya son como más enfocados al color.
más enfocados a la imagen como tal. Ya segunda vez que miramos lo que esta palabra bitmap, ¿sí? Relacionado con las imágenes y relacionado con el color que vamos a aplicar a cada uno de los objetos en Blender, ¿sí? Entonces tenemos texturas de imagen, que son imágenes 2D tradicionales, es decir, que nosotros utilizamos un formato JPG o un formato PNG. ¿Para qué se utiliza? La mayoría de veces utilizamos imágenes externas, como quien dice, sacadas de, de un archivo plano, se puede decir, sí, una fotografía, una imagen de una casa, de un carro, pero siempre lo vemos que son en 2D. Entonces, ¿para qué los utilizamos? La mayoría de veces los utilizamos es para modelarlos, es decir, para tenerlos como una base, para tenerlos como un modelo que al final siempre vamos a terminar modelando, ¿ya? O sea, tenemos como una base, es decir, bueno, voy a modelar esta cara, pero pues la cara obviamente que la vamos a mirar en 2D, pero al momento de trabajarlo en Blender, esa cara se nos va a construir en algo más realista, en algo de 3D. Y esa es la idea, ¿sí? Que cuando nosotros modelemos empezamos a tener como bases, empezamos a tener como algunos modelos hacia donde nosotros queremos llegar. Si ustedes ya tienen algunos personajes, pues el personaje ustedes los pueden tener en 2D, pasan esa imagen a Blender y sobre la imagen podemos empezar a modelar el personaje como tal. Y también tenemos algunas texturas procedurales, ¿sí? Que se generan mediante algoritmos matemáticos. Esto es lo que ellos nos explican con algo relacionado como nodos, ¿sí? Entonces, mire que todo tiene una base como tal. Mire que los nodos tienen una base y son relacionados y tienen que ver mucho con algoritmos matemáticos, mire. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a trabajar relacionado con color, todo lo que vamos a trabajar relacionado con textura, relacionado con ruido, ¿sí? Tiene un fundamento matemático, tiene un algoritmo matemático. No sé si alguno de ustedes ha trabajado base de datos, sí, se mira como algo muy parecido, ¿no? Esos enlaces, esas conexiones que tiene una tabla con otra. Pues acá es algo, no es algo similar, no, es totalmente diferente, ¿sí? Pero los enlaces que generan, los nodos que se van a generar en cada una de las bases, pues van a llevar información. Entonces, es algo que nosotros debemos aprender a manejar muy bien con el fin de que tengamos un resultado bastante bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Alex, Eh, Profe, qué pena, es que yo llegué hace como 15 minutos más o menos. No me había fijado en el este, es que estaba como enfocado en otra actividad. ok. Y me dio por revisar el WhatsApp y cuando empecé a ver mensajes que tenía clase, entonces llegué hace poquito. No sé qué se vio al inicio de la clase, más o menos. No, al inicio simplemente antes de la grabación, no, pues igual, o sea, lo más importante está dentro de la grabación, que es el tema de cronogramas, que es el tema de ampliar un poquito para que ustedes puedan subir la evidencia de bitácora que me habían pedido algunos. Entonces, eso es como lo más importante. Y algo que les decía, pues que a mí algo importante que me gusta hacer es encontrar primero algo de teoría para luego llegar a la práctica. Sí, como les comentaba, me tocó pedir otra tarjeta gráfica porque creo que se me dañó y no estaba funcionando de la manera correcta mi computadora. Entonces, por eso es que esta vez vamos a mirar teoría y la próxima clase ya vamos a mirar algo de práctica en Blender relacionado primero con un objeto orgánico que lo vamos a desarrollar en clase y segundo que vamos a trabajar el tema de texturas. Eso era lo Mm, principal. ok, sí, es que cuando llegué estaba hablando sobre pues el tema de las texturas y temas de color y bueno, todas esas cosas. Sí, no, Entonces, no, pero pensé que me ha perdido de pronto algo importante. O sea, yo sé que todo es importante, pero me refiero como
Como sí, como que sí, que pensé que había perdido mucho, mejor dicho. No, 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 no. Solamente estábamos trabajando ese tema, no hay problema. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, continúo entonces. Como les decía, ¿no? El tema de los nodos, que es prácticamente pues, lo que en el video nos muestra, lo que miremos acá. Sí, o sea, lo que nos relacionan ahí es lo que nos hace referencia a los nodos, que son estos punticos que están aquí. ¿Sí? Cada uno de estos nodos va a tener una información con lo que nosotros queremos que nuestro objeto empiece a transformarse, ¿sí? En este caso, mire que hay una unión de un nodo donde dice que la base del color es de color azul, ¿sí? Y que vamos a mostrar ese nodo en la superficie, es decir, que mi superficie se pinte de color azul, ¿sí? Y cada una de estas opciones que están aquí las podemos trabajar con el fin de lograr un objetivo que es darle más realismo a nuestras imágenes, con el fin de que se vea más bonito, que se mira mucho más acorde a lo que nosotros tratamos de presentar o lo que nosotros queremos dar a conocer con nuestros personajes que vamos trabajando y que vamos realizando. ¿Listo? Entonces, tenemos algo relacionado también con con el trabajo de texturas de imagen, ¿sí? Es bien importante también eso, porque pues, como les digo, es un proceso de donde nosotros tenemos un espacio 2D, que es un espacio completamente plano, y nosotros pues lo transformamos en una malla, lo transformamos en un 3D, que es un objeto mucho más real, que es un objeto mucho más que encaja a lo que nosotros miramos a la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Eh, Tomar una textura 2D y generar una superficie, ¿sí? Ese es el propósito de un trabajo de texturas de imagen. Entonces, ¿cómo podemos llegar ahí? Pues mire que aquí tenemos como unas opciones, yo puse algunas opciones ahí, entonces lo más importante es llegar, ustedes ya conocen qué es el modo edición, ustedes ya conocen el tipo de modos que nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma Blender, ¿sí? Y mire que aquí nos da algunas opciones como marcar sims o costuras y generar algunos bordes, o sea, algunos cortes para empezar a generar el despliegue tanto de la textura como de la transformación como tal del objeto que nosotros tengamos. También tenemos, les dejé ahí otro atajo, seleccionar todo y presionar signo de pesos y la U. Este es como este pedacito que está aquí, simplemente es como un subdirectorio, se puede decir así, para que nos pueda desplegar ese modo, ¿sí? Y otro tip también que nosotros tenemos es ajustar las islas UV, ¿sí? Recuerden que ustedes también de la plataforma Blender tenemos bastantes modos. Uno de esos es el editor UV para evitar estiramientos, que es lo que nos pasaba con los gatos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, dentro de los gatos habían algunas fallitas, habían primero que no estaba enlazado el, el esqueleto con el muñeco, con el gatico como tal. Entonces, tocaba iniciarlo primero enlazado paso a paso, hacerlo desde un objeto como tal, ¿sí? Y cuando nosotros queremos pegar o unir objetos, recuerden, control J, ¿sí? Control J, ese es importantísimo para que vamos uniendo, para que vamos enlazando objetos con el fin de que cuando queramos hacer una animación, pues este objeto no se dañe, ¿sí? No produzca estiramientos. En este caso, el editor V nos sirve para que no haya estiramientos de color o no haya estiramientos de textura como tal. Entonces, ese es otro tema que nosotros también podemos revisar dentro de nuestra plataforma Blender.
¿Tenemos alguna importación? Es importante también que ustedes tengan en cuenta, ¿a qué hace referencia la importación de mapas? A que ustedes trabajen con librerías, ¿sí? Que ustedes trabajen con algunos medios externos que nos sirven y que nos facilitan el uso de herramientas. Es decir, nosotros en Internet ya podemos encontrar texturas que podemos utilizar perfectamente en Blender sin necesidad de nosotros construirlas, ¿sí? Obvio que nosotros vamos a aprender a construir cada una de nuestras texturas, pero hay muchísimas texturas que podemos descargar y que podemos generarlas como una librería en nuestro Blender y que podemos utilizarla en cada uno de nuestros personajes. Aquí simplemente les dejo algunas conexiones manuales y algunos métodos rápidos que ustedes los pueden trabajar, ¿sí? Es relacionado con texturas, es relacionado con nodos, ¿sí? Y es relacionado con algunos mapas. Entonces, estos los vamos a mirar y los vamos a empezar a trabajar en cada uno de nuestra plataforma Blender. ¿Hay alguno de ustedes aún no ha tenido interacción con Blender o todos ya hemos revisado la plataforma? En, en mi caso, yo sí la descargaba, la descargué hace rato y parte de lo que está explicando, o sea, me he visto muchos videos, pero una cosa, el profe lo explica tan chévere, o sea, tan entendible todo, pero otro cuento es llegar y meterse ahí, vea, ahí me pierdo yo. Sí, Pero sí he visto varias cositas que ya he visto en videos y yo, uy, o sea, y se ve muy interesante y chévere, pero sí la he cacharreado. claro, claro, sí. No, pues es Profe, que los videos muchas veces los hacen como apresurados y si ustedes se dan cuenta, siempre les ponen un acelerador a la voz y es mucho más complicado entenderlos. Pero no, acá vamos a ir paso a paso, no se preocupen. Alex, a mí me pasa igual, profe, yo también he visto por ahí esto de cacharreado bastante. Todavía me da problemitas el tema de... Es que mis estructuras son como muy planas, o sea, siento que tengo que aprender a manejar mejor el tema de como de las brochas y eso, ya. porque a mí todo, Ujú. todo, o sea, no sé si el profe revisó lo que yo envié de mi archivo de Blender y eso se parece, el personaje parece Blender, son puros cilindros y y sí he tenido No, como un no, poco de problema como en el pulido Mm, de las formas, ya. Ya sé porque por qué. a Ya veces sé se me por qué. despega eso sí. Porque nos falta todavía trabajar y que ustedes miren cómo mm, trabajamos orgánicos, ¿sí? Sí, Orgánicos, ¿qué significa? Hacer una cara, hacer una flor, hacer ujú. un hongo, ¿sí? Generar como esos bordes que no estén marcados, generar que las imágenes se vuelvan como un poquito más reales, a pesar de que tengamos en modo edición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos falta, pero allá vamos la próxima clase. No, vea, crean lo que en los videos muchas veces parece difícil, pero al momento de ya empezar a manipular Blender y al momento de que nosotros vamos realizando, se van a dar cuenta que es bien fácil. ¿Sí? Se los aseguro que es así. Ay, espero que así sea. no, no Sí, sé, sí, pero tranquila. sí se me ha hecho como chévere Sí, es el chévere. aprendizaje, sino que o sea, yo me pierdo mucho todavía en la plataforma, o sea, hay cositas que Mm, ya uno empieza a hacer como mecánico, pero sí Sí, otras que como que uno se pierde, y me pasa claro. mucho de que organizo un ladito y cuando lo voy a mirar de otra cara está como deforme, como corrido, entonces sí. Es importante estar mirando mucho de todos los lados y aprender como a moverse en ese, o sea, moverse en ese espacio sin perderse tanto. Es muy Exacto. importante, creo que es como lo más importante para uno no tener como problemas como con esas deformaciones que suele pasar. Sí, una clave para ello es que ustedes manejen los ángulos X, Y, Z. uy, ¿Sí? sí. Sí,
Es súper importante eso, esa es una clave, o sea, ustedes siempre diseñen en un ángulo, ¿ya? En el ángulo principal, puede ser en el ángulo Y, que lo empiecen a diseñar, empiecen a modelar. Y de ahí ustedes empiezan a mirar dentro de los ángulos, porque si ustedes empiezan a diseñar y empiezan a modelar en un ángulo donde yo empiezo a mirar la figura 3D, no, eso se desorganiza horrible. Entonces, empiecen a trabajar, empiecen a modelar en un ángulo donde ustedes vean una figura plana, una figura en 2D, ¿sí? Esa es una de las claves para que nuestras figuras empiecen a darle forma, ¿sí? Y otra cosa bien importante, trabajen el modo edición y el otro modo, se me fue el nombre, ¿sí? Eh, Modo, ¿qué es? objeto. Objeto, ¿Sí? sí. Sí. Eso. El modo edición y el modo objeto, con esos dos modos para diseñar, ahí tenemos gran parte, ¿sí? Entonces, y otra cosa, los atajos. Es bien importante que Mm. ustedes sepan muchos atajos. Por eso los invito a trabajar Blender siquiera unos 10 minuticos al día, ¿sí? 10 15 minuticos que ustedes le dediquen a la plataforma, a desarrollar alguna figura. Primero lo pueden tomar con algún tutorial y luego lo hacen solitos. Ahí vamos aprendiendo. Ok, sí, porque por ejemplo a mí yo creo que ya lo que es hacer cositas así como básicas como puertas y, o sea, ya cositas muy planas, por así decirlo, objetos como mesas y eso, ya se me Sí, hace como sencillo. exacto. Eso se llaman Sí, sólidos. Ajá. sí, ya hacer todo el tema de Sólidos. sólidos se me hace ya como sencillo, ya le cogí como la práctica, el escalado y todo eso, entonces, Ah, perfecto. No, no, ahí vamos bien. Bueno, listo. continuemos. Mire por aquí a Álvaro que me alzó la mano. No, sí, era pues para comentar casi lo mismo que los compañeros. Pues como dijo el compañero Camilo en un inicio, o sea, se me ha complicado también el uso, o sea, porque pues trato de buscar por otros lados y es muy difícil porque, o sea, pues las versiones son como muy diferentes y entonces muchas veces lo que se tiene ahí no lo tengo yo y entonces ahora, bueno, ahora, ¿cómo hago para encontrar, digamos, ese comando o ese plugin o como, bueno, como se le llame? Entonces muchas veces como queda uno como embolatado en esas partes. Sí, sí, sí. No, no, no. Verá que ya cuando empecemos a modelar y vamos, y lo vamos haciendo en vivo, se van a dar cuenta que es muy fácil. ¿Sí? Entonces. Es importante mirarlos, como yo les digo, mirar los tutoriales es súper importante. Miren esos videos que yo les envié, esos videos son muy completos, son muy buenos, ¿sí? Entonces, eso, continuemos con las diapositivas. Estábamos hablando pues de los nodos, estábamos hablando de eso, pues prácticamente aquí pues si nos ponemos a trabajar con esta diapositiva no entendemos nada, pero como les digo, ya mirando la imagen pues ya podemos saber a qué se debe, ¿sí? Lo que yo les dejo aquí simplemente son algunas claves, alguna forma como nosotros podemos generar unos nodos, como podemos generar una conexión de un normal map, como podemos conectar un, un nodo para generar un color, ¿sí? Una base de color o una rugosidad. Entonces, para ello sirve lo que yo les dejo ahí, ¿sí? Después ya les aseguro que ya no vamos a necesitar ni siquiera nodos, sino simplemente vamos a necesitar como estas, estos enlaces que hay aquí, ¿sí? Y vamos a trabajar de esa manera. Profe, qué Entonces, pena, una preguntita. Esos dígame, nodos y esos códigos, ¿en qué parte se insertan? ¿O cuando ustedes empiezan a ponerle color a la imagen, ¿sí? sí? Ajá, entonces ahí nos da una opción donde nosotros podemos darle perdón, símbolo de pesos, slash invertido y la opción que nosotros pretendamos generar. Igual, como les digo, la próxima clase lo vamos a mirar para que vean cómo se trabaja. Sí, porque yo
Yo no, la verdad no sé o sea, no sé en dónde se le da eso, porque como le venía diciendo, profe, digamos, la parte que yo hice de Blender y subí era como las figuras así unidas, pero todavía no le tengo color ni nada por el estilo, o sea, está Vale, mejor, apenas mejor que la, no les sí. tenga color para que luego no haya un doble trabajo y le ponga una textura bonita y un color bastante llamativo. Ok, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, continuando, entonces vamos a mirar otro temita que es relacionado con texturas procedurales, ¿sí? La base procedural, pues, son los nodos de textura. Es de aquí en adelante, cuando vamos a trabajar de textura, vamos a tener que hablar de nodos, ¿sí? Nodos de entrada y de salida, los cuales se van a combinar para generar un color, para generar una rugosidad, para generar una textura como tal, ¿sí? Entonces, noise textura, pues genera patrones orgánicos. Recuerden, los patrones orgánicos son todo lo orgánico prácticamente es lo que nosotros podemos, como se dice, encontrar en nuestro medio, que no tiene una geometría como tal, es decir, una nube, es decir, un árbol, una hoja, el pasto, ¿sí? Que la tierra también es algo que no necesitamos de una forma geométrica o que no encontramos una geometría en todo, ¿sí? Que imagínense qué tal nosotros con un árbol geométrico, fuera cuadrado, fuera redondo. Entonces, lo orgánico es eso, lo que no tiene geometría y que nosotros lo encontramos en nuestro medio, ¿sí? Como les digo, las nubes, el agua es algo orgánico, una flor es algo orgánico también, y lo sólido, pues ya nos basamos en una mesa, en una puerta, eso es algo sólido, ¿sí? Y recuerden que algo, lo orgánico, tanto lo orgánico como sólido, pues tiene cierta rugosidad, ¿sí? Y la rugosidad, como lo podemos mirar en la imagen, va de acuerdo un número de rugosidad dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos para desarrollar nuestra imagen o dependiendo de lo que necesitemos. De pronto no necesitamos tanta rugosidad, por ejemplo, en piedras, en hojas, no necesitamos rugosidad tal vez en el personaje como tal. Entonces, pues se vuelve un personaje como mucho más plano, mucho más, se puede decir, limpio, ¿sí? Entonces es dependiendo de lo que se necesite como tal. Tenemos otro tipo de texturas basados en escamas, mosaicos, cráteres, que también son bastante importantes con el fin de romper superficies para que no se vuelvan como muy planas, muy perfectas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las montañas, cuando ya las miramos con algunos huequitos, algunos cráteres, algunos mosaicos que nos cambian de colores, que nos son verdes oscuros y que van cambiando una tonalidad, ¿sí? Y por medio de una textura, nosotros podemos generar esas superficies y que no sean como perfectas, porque dentro de la animación, pues lo que nosotros tratamos es de llegar a algo muy parecido a la realidad. Y ustedes saben que la realidad, pues obviamente que no tenemos un paisaje, se puede decir una superficie completamente lisa, completamente plana, sino que siempre tiene ciertas imperfecciones y eso es lo que le da como vida, como le da como matiz a lo que nosotros podemos mirar a diario. ¿Sí? Y tenemos otro tipo de textura que es relacionada con mármol, con roca erosionada. ¿Sí? Son texturas que nosotros podemos utilizar en paredes, son texturas que podemos utilizar en pisos también y nos quedan muy bien, ¿sí? Aquí tengo el segundo video. Siempre hemos querido ser artistas, pero pensamos que no tenemos ese don. Ahora tenemos la oportunidad de ser artistas con Blender. Y una manera de crear obras de arte es
creando objetos imposibles por su aspecto. Objetos que en el mundo real sería casi imposible fabricar por los materiales. En Blender, tenemos la oportunidad de crear materiales tan complejos como queramos. Podemos mezclar fuego con agua, barro con pintura, cristal con metales, e incluso, imaginar planetas extravagantes. El truco es utilizar las texturas procedurales por nodos. Si les interesa conocer algunas de estas técnicas, empecemos. Partiremos con una esfera subdividida. Como yo ya tenía un archivo con este tipo de texturas, eliminé todos los nodos que la componían, para empezar desde cero. Tras ello, crearemos una nueva textura como base. Con una nueva ventana abierta con el compositor de nodos, observamos que de momento, solo nos aparecen dos nodos. Tendremos que ir añadiendo diferentes tipos de nodo al árbol, para llegar a obtener el resultado que necesitamos. Les dejo que vean qué nodos voy añadiendo, y qué efectos se pueden conseguir con los ajustes que voy realizando. Puntualmente, les iré comentando algunos datos a tener en cuenta, sobre el efecto que generan alguno de los nodos que voy agregando al árbol. Como dato importante, este tipo de texturas comúnmente, se componen de varios sombreadores de diferentes tipos. Unos pueden ser difusos, otros reflectivos como el metal, otros pueden emitir luz, otros pueden ser transparentes como el cristal, etc. La mezcla oportuna de cada conjunto de sombreadores, es la que nos va a generar la textura procedural. Este proceso es por lo que se llama procedural. También pueden ser necesarios, computadores matemáticos, que nos envíen cierta información a ciertas zonas de nuestra malla, para que con ella, nos produzca la sensación de volumen, sin crearlo. Aprovechando las sombras matemáticas que recoge el material, según la orden computada. Bueno, ahí muchachos, cuando nos habla de materiales que nosotros vamos a trabajar, son los materiales que en el video anterior nos decía que nosotros podemos escoger, que nosotros podemos crear. Es decir, materiales se hace referencia a un material como madera, a un material como metálico, a un material como roca que nosotros queramos poner en cada uno de nuestros elementos, ¿sí? Aquí nos muestra, esta es otra versión de Blender, sí, es una versión viejita, es una versión 2.7 de Blender. Nos cambia bastante a la versión de nosotros, por eso pues este video simplemente es para que ustedes lo dimensionen. Me pareció interesante por la forma, cómo empieza a modelar, cómo empieza a darle textura, generando cada uno de los nodos y que nuestra imagen se empieza a mirar en la parte de abajo. De esta manera es como nosotros trabajamos, ¿sí? Es decir, ustedes saben que nuestra pantalla de Blender es adaptativa, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener un menú, puedo tener unos 10 menús abiertos,
pero la idea es tener una pantalla completamente limpia donde nosotros podamos solamente mirar lo que estamos trabajando en el momento. En este caso, mire, ella tiene abierto el menú de acá, que es el menú de opciones. Y tenemos este menú donde se está trabajando cada uno de los nodos y se está trabajando cada uno de los materiales a trabajar. Y en la parte de abajo simplemente es un render, ¿ya? Donde vamos mirando cada uno de los resultados al unir cada uno de los nodos. Entonces, no solamente cuando trabaje en Blender se queden como en ese estado de que, bueno, ya llego ahí, ya miro mi pantalla principal y no lo puedo modificar, no lo puedo hacer, no, para nada, ¿sí? Esa pantalla la podemos dividir en muchísimas pantallas. Entonces, esa es otra forma, es otro tip bastante cómodo como nosotros podemos trabajar cada una de las aplicaciones, cada una de nuestro Blender como tal. Este video también se los dejo en las diapositivas, ¿sí? Igual ahora terminada la sesión, yo les envío las diapositivas y les envío el video grabación. ¿Listo? Continuando con las últimas diapositivas, pues también tenemos controlando y coloreando la salida, que hace referencia a lo mismo también. O sea, de aquí en adelante, como les digo, cuando trabajemos texturas, siempre vamos a trabajar nodos, siempre vamos a trabajar colores, vamos a trabajar algo de matices también, y vamos a trabajar mucho brillo, mucho contraste. Entonces, eso es lo que prácticamente nos dice esta diapositiva. Controlar y colorear la salida. ¿Para qué? Porque pues si ustedes se dan cuenta que nuestro Blender cuando trabajamos en modo edición es de color gris, pero no es que se vaya a quedar de esa manera nuestra imagen, sino que ya al momento de renderizar nuestra imagen pues es como lo vamos a ir mirando. ¿Listo? Entonces, cuando controlamos y coloreamos la salida es eso, o sea, los nodos que vamos a trabajar para generar una textura, para generar un color y lo que va a ser visible al momento de renderizar y de presentar nuestro trabajo como tal. Este es otra técnica, nodo bar, es otra técnica también de textura relacionada con la protuberancia, relacionada con todo lo que tenga que ver con profundidad. Se lo usa mucho en montañas, se lo usa mucho en en relieves, en macizos, ¿sí? Donde ustedes quieran relacionarlo con esas texturas, que lo quieran relacionar como con esas fallas geológicas, se puede decir, que prácticamente es como fallas, como baches, como todo lo que nosotros podemos mirar y que nos encontramos en nuestro medio, que es para lo que se haga más real. ¿Qué es lo que se trabaja mucho aquí cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de montañas? Tengan muy en cuenta la sombra y la luz. La cámara donde vamos a mirar y donde nosotros podemos reflejar esa sombra y esa luz por donde se va a mover nuestro personaje o el paisaje que va a generar nuestro personaje como tal. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos montañas, sí tengan mucho en cuenta el perfil que van a trabajar, el ángulo que van a trabajar y la luz que se va a emitir. ¿Listo? Y para finalizar, también es un displacement que hace referencia a un relieve físico. eh, Tiene que ver también de los temas que hemos trabajado anteriormente, tiene que ver con los nodos, tiene que ver con el material más que otra cosa que nosotros vamos a trabajar como tal. Sí, es un material, netamente el material que vamos a trabajar. Puede ser, como les digo, un material rocoso, un material tipo ladrillo, un material tipo tierra, que al momento de generar nuestro nodo y al momento de generar nuestra ventana de salida, podamos mostrarlo. ¿Listo? Aquí tenemos otro video. Muy
buenas, Stalkers. Os voy a enseñar hoy a utilizar el displacement. Estamos muy acostumbrados a utilizar una cosa que se llama el bump. Y el mapa de bump al final no termina siendo otra cosa que un fake de normales o un fake de cómo la iluminación incide sobre nuestra geometría. Nosotros enganchamos este factor al height y este normal al normal. Tenemos aquí lo que es el clásico fake de normales y ahí lo que estaba diciendo. Al fin y al cabo es cómo rebota la luz o cómo dice Blender que está rebotando la luz sobre esta superficie. Así que al final nos da un efecto que si lo vemos desde frente no está nada mal, nos comemos prácticamente todo el efecto y no nos damos ni cuenta, pero en el momento en el que vamos a las esquinas es cuando empezamos a decir, ah, amigo, que no hay geometría, no existe, no hay nada de todo lo que estamos viendo de detalle, no existe realmente y te das cuenta de que al fin y al cabo pues eso es un cubo con un mapa de normales, es bastante fácil de ver, así que os voy a enseñar a utilizar el displacement que habéis visto. Si nos vamos al principal BSF tenemos aquí varios canales de normales y cosas de esas, pero ahora mismo en este paso no lo podríamos hacer, pero si nos vamos al Material Output tenemos aquí el canal de Displacement, ya lo habréis usado seguramente más de una vez por algún tutorial, pero vamos a verlo hoy al detalle. Así que imaginaros que este bump, exactamente el que tengo yo aquí, es el que quiero transformar en Displacement. Pues en vez de un mapa de bump, en vez de un mapa normal, si escribimos Displacement, aquí tenemos nuestro nodo, que es el que va a transformar la información en vez de anormal a displacement, lo que es geometría. Así que ese al height, enganchamos el displacement al displacement, lo voy a acercar esto por aquí. Y ahora ha pasado algo, que es que lo estamos viendo raro porque número uno no estamos en la visión de render de Cycles, esto es exclusivo, vamos, exclusivo entre comillas, pero sí funciona en Cycles. Así que nos vamos a ir directamente en la zona de visión, nos vamos a ir a la zona de render número uno. Número 2 nos tendremos que ir a nuestro render properties, yo ahora mismo estoy en Eevee, cambiar a Cycles. Y una vez que hemos cambiado a Cycles, además, en vez de Feature Set a Supported, lo que queremos es experimental. Esto del displacement se sigue considerando experimental porque consume muchísimo ordenador y rompe muy fácil Blender, pero lo que es el workflow de displacement sí que es totalmente estable, ¿vale? Una vez que hemos cambiado a experimental, si nos vamos a la zona de material, el material este que hemos creado ahora tiene opciones para mostrar esta información. Hasta entonces, hasta que no hemos cambiado al experimental, solo estábamos viendo BAM. Y ahora, si bajamos aquí abajo, tenemos una zona de Setting, Display. Aquí en Settings, habéis visto, para abrirlo un poco, pero habéis visto como Displacement ahora mismo está puesto en Bump Only. Así que lo que queremos es Displacement and Bump. De primeras, aunque lo haya cambiado, seguimos sin ver nada porque ahora ya queda el último paso, que es pedirle subdivisiones a la geometría. Esto es lo malo de los Displacement, que necesitamos que nuestra geometría pase por un filtro de subdivisión para que pueda aumentar esa geometría. Es como, pues eso, como cuando estamos haciendo cualquier cosa de displacement, si no tenemos densidad de geometría no vamos a ser capaces de ver nada. Así que al añadir nuestro modificador de Subdivision Surface, vemos como tenemos esta opción aquí que se llama Adaptative Subdivision. Eso es porque tenemos activado, en vez de Support, tenemos Experimental. Al activar el Experimental, esta opción de Adaptative Subdivision aparece y lo que significa es que se va a dividir según la cantidad de geometría que necesite. Así que lo vamos a activar. Ya habéis visto cómo está muy heavy de primeras. Lo que podemos decirle es que haya más niveles de subdivisión, o sea que el tamaño del píxel sea más pequeño y luego además aumentarle esa cantidad de subdivisiones. Lo que os digo, esto es muy caro, ¿vale? Aquí estamos ya tocando cosas que hay que ir muy al detalle, así que voy a sumarle uno de nivel de subdivisión y el Daisy Scale lo vamos a mover un poco, vamos a probar con 0,2 porque no necesitamos tantísimo nivel de detalle, ¿vale? Y ahora pues un poco lo que nos pasa siempre con los mapas de normales, los mapas de displacement vienen un poco quemados, es lo que se dice, así que tendremos que bajarle la escala, empezar a bajarla para ver qué es exactamente qué es lo que queremos, ¿vale? Ya habéis visto cómo, no voy a pasar al material previo, habéis visto, no lo vemos, así que render mode, y ahora ya desde aquí hemos hecho que nuestra geometría, además podemos, si lo ponemos en simple, realmente estaremos manteniendo la forma de nuestro cubo, que lo tenía en Catmull Clark, y al fin y al cabo, pues eso nos hace la esperita, pero en simple, por ese Adaptative Subdivision, es capaz de reconocer qué partes necesitan geometría para hacer ese displace. Voy a dejar esto aquí, no lo voy a mover mucho para que lo podáis ver, pero habéis visto como ahora ya sí que existe geometría, ¿verdad? Lo único malo, esto aumenta los tiempos de render muchísimo, aparte de que nos hemos visto cómo nos estamos cargando la geometría, hay que tener mucho cuidado con los displacement, ¿vale? No es una cosa de aplicar así rápido, y lo que os digo, este render que a lo mejor antes solo con el mapa normal tardábamos, no lo sé, pongamos 15 segundos, pues con esto vamos a tardar un minuto en lanzar el mismo render o incluso dos, ¿vale? O sea que esto triplica, cuadruplica los números de tiempos de render, así que mucho ojito con esta opción, pero ahí tenéis un poco todo el workflow para poder activar los displacement y poder visualizarlos dentro de Blender, ¿vale? Así que lo dicho, Stalkers, muchísimas gracias, espero que os haya servido, nos vemos en la próxima.
Bueno, muchachos, qué es lo que nos habla y qué es lo que nos dice prácticamente ese video? Es que debemos tener bastante cuidado al momento de trabajar texturas, ¿sí? Sobre todo porque al momento de renderizar, pues puede generar cierta lentitud al momento de renderizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar texturas, pero son texturas que son muy suaves, ¿sí? Obviamente que tienen que ser muy adaptadas al prototipo que ustedes tienen, que son muy adaptadas al tema que ustedes están manejando, a su animación, ¿sí? Entonces, esto prácticamente lo que nos mostraron en el video no es complicado, si se dan cuenta no es para nada complicado, es simplemente generar nodos, generar salidas y mire que Blender nos genera imágenes completamente fáciles. Sí, es muy fácil, menos mal Blender pues es una plataforma que permite muchísima manipulación de las cosas, muchísima manipulación de los elementos. Y pero la idea es que vamos trabajando de una manera, como yo les he dicho siempre, o sea, entre menos es más, ¿sí? O sea, entre no se pongan a hacer texturas donde no deben haber texturas, personajes que no tengan color, pues no le ponemos color, que si tiene color, pues le ponemos un color que sea bastante bueno. Entonces, la idea es hacer las cosas simples, no sencillas, sino simples, ¿sí? Pero que todo nos quede muy bien. ¿Listo, muchachos? Esta es la clase de hoy. No sé si haya preguntas. Bueno, muchachos, veo que no hay preguntas, entonces sigamos trabajando. Si tienen dudas, me escriben al WhatsApp. Como siempre, yo estoy pendiente. Entonces, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Y si hay alguna información, yo ya les estoy comentando en su grupo. ¿Listo? Los que quieran asistir y los que puedan asistir al taller de la próxima semana, creo que es el día jueves. Háganlo, que esos talleres son bastante buenos. Y las personas que también se quieran inscribir a los complementarios que se están programando dentro de la regional son muy buenos. Mire que otra cosa que estábamos, ya para terminar, que estábamos trabajando con la coordinadora y con el equipo de trabajo, era que algunas transversales, para los que tenían esa duda, creo que se van a poder homologar por medio de complementarios. ¿Sí? Entonces, estamos pendientes en eso, a la próxima información y yo ya les estoy comunicando. ¿Listo, muchachos? Listo, Vale, profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Cuídense Buenas mucho. noches. Gracias. Listo, gracias, profe.